Este modelo de atención que excede a PAN se aplica en adultos mayores, se aplica en adicciones, se aplica en salud mental, se aplica en discapacidad. En discapacidad toma el nombre de planificación centrada en la persona. Ustedes van a encontrarlo así en todos lados. Nosotros de cualquier manera para esta jornada quisimos trabajar con un material de Teresa Martínez, que es una gerontóloga española, porque pone el eje no en cómo pensar el plan de atención desde el profesional, sino cómo cambiar una institución entera para que el centro sea la persona. Bueno, ¿qué es un poco la atención centrada en la persona? El eje central es la persona atendida, su autonomía, el bienestar propio de la persona, qué necesita esa persona, y se parte de la concepción de que no hay nadie mejor que la persona para saber qué necesita. Antes se creía que los profesionales, con todo nuestro saber y buena intención, podíamos decir necesita esto, necesita lo otro, y un poco en el modelo institucional se olvidaba la persona con su subjetividad, o sea, cuál es la necesidad propia de cada uno. Hoy en día, y la intención de esta jornada, es tratar de poder volver a mirar a la persona. Para eso es necesario tener mucha empatía, poder empatizar con la persona y poder ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus déficits o debilidades. En las personas con discapacidad, sobre todo, hay un trayecto desde que nacen de siempre estar mirando lo que falta, desde la familia, los médicos, los psicólogos, las instituciones, porque es, bueno, ¿qué hay que mejorar? ¿Qué hay que hacer para que logre tal cosa o que logre tal otra? Incluso uno, muchas veces hablando con la familia, dicen hasta lo que sería un juego se transforma en algo direccionado. Uno tiene un bebé, uno juega cuando le da de comer, cuando lo baña, cuando lo cambia, juega, habitualmente juega, o sea, los que tienen chicos saben que uno juega naturalmente. Cuando hay una persona con alguna discapacidad o alguna dificultad, está la terapista que dice, no, hay que apuntar a tal cosa, el psicólogo que el vínculo no sé qué, el fisiatra. Entonces, lo que dicen los padres es, hasta el juego está direccionado, la comida está direccionada, las cuestiones básicas, y esto pasa desde que nacen. Entonces, desde algún lugar, la mirada general hacia esa persona, eso es lo que falta. Es en, hay que mejorar esto, que haga tal cosa para que pueda aprender a caminar, para que pueda hablar, en estimular, que por supuesto es necesario. Pero bueno, lo que vamos a tratar ahora es de volver un poco a cuál es la necesidad y el deseo de la persona, propiamente dicho. Lo primero es que todas las personas tenemos dignidad, más allá de cualquier cosa, de la capacidad cognitiva, de las enfermedades que tenga la persona, de su cuestión sociopersonal, sociocultural, de dónde nació. Esto de que antes que nada somos personas dignas. Y esto es súper importante porque esto también es algo que nos olvidamos a veces en la atención. De que la persona tiene que ser considerada persona y que hay que ser respetada, que hay que respetarla, que ellos tienen que respetarnos a nosotros. Esto es una condición humana por el solo hecho de ser humano. Cada persona es única, o sea, todas estas cosas que yo le voy a decir no son una novedad. El tema es poder aplicarlo. Muchísimas cosas probablemente uno las aplica queriendo o inconscientemente, pero bueno, el punto acá es poder sistematizar esto, poder aplicarlo, poder darle una continuidad, poder darle un marco teórico, poder estudiar para poder aplicarlo, porque si no, lo que uno ve, y ustedes seguramente lo deben haber visto, y los que son más viejos, que uno empieza con un modelo y dura un tiempo donde todos estamos eufóricos para aplicar ese modelo y pasa un tiempo y ya todos nos olvidamos del modelo y se vuelve a lo viejo. Entonces, bueno, esto es importante. Otra de las cosas que es importante es la biografía de la persona. O sea, cada persona va a llegar, más allá del momento en que llega a la institución o a nuestras vidas, llega con una historia. Antes le pasaron cosas. Entonces, esto es importante más allá de la discapacidad.
Por eso es importante conocer esto de dónde viene la persona y cuál es su historia. A veces en las instituciones pasa que uno recibe un paciente y empieza a tratar de trabajar y uno quiere poner objetivos y que logre una cosa y que logre otra y se olvida un poco de la historia del paciente. Cómo está conformada su familia, dónde vivió, qué quiere, cuáles son los objetivos de esa persona. Las personas tenemos derecho a controlar nuestra propia vida. O sea, esto, más allá de lo que yo decía antes, de los déficits y de la discapacidad, que la persona pueda ser activa y protagonista de su vida. Por esto yo al principio hablaba de la empatía, que esto hace mucha referencia Carl Rogers, que fue el primero que empezó a laburar con este tema, que es ser empático, poder escuchar al otro. Porque a veces al no poder escuchar o al no poder observar, ustedes piensen que ustedes deben trabajar con algunos pacientes que tienen poca posibilidad de expresión y comunicación. El que se expresa y lo comunica es más fácil. Por eso es importante, cuando yo digo escuchar, es una escucha, bueno, yo soy psicóloga, entonces cuando me refiero a escuchar no es escuchar solamente con los oídos, es poder ver qué le gusta, qué quiere. Siempre el otro nos manifiesta cosas, aunque sea algo mínimo, agrado, desagrado, qué le gusta. Y es una forma de comunicación, incluso en cosas chiquitas o mínimas que uno, por ahí, qué sé yo, algún juguete que tienen, alguna preferencia en las comidas, alguna preferencia con la ropa, es una forma de comunicación. O sea, cuanto menos comunicación oral hay, uno más atención tiene que prestar a todas estas otras cuestiones que son las comunicaciones por ahí gestuales, o no tradicionales. Bueno, las personas con deterioro cognitivo también pueden ejercer su autonomía, esto lo decíamos que es el tema de que más allá del deterioro que tengan, tratar en lo posible siempre de ver qué puede hacer esa persona, centrarse en las fortalezas de la persona y no tanto en los déficits, que era lo que yo decía al principio. Otra de las cosas que es importante es el ambiente físico. Más allá de poder escuchar a las personas, y sobre todo si uno está trabajando en una institución, hay un ambiente físico que también hace al bienestar de la persona, que sea confortable, que sea hogareño, que, qué sé yo, que tenga agua caliente, frazada, un ventilador en el verano. No digo que tiene que ser un hotel 5 estrellas, pero ¿se entiende a qué me refiero? O sea, las cuestiones que todos queremos para tener accesibilidad, para tener una vida más confortable. Otra cosa que es importante, sobre todo en personas con discapacidad, es la atención médica. Vieron que a veces hay muchos problemas médicos, muchos problemas físicos, entonces eso también es prestarle atención a la persona. Las personas somos seres sociales, estamos en un ambiente psicosocial, vivimos con otras personas, y así como para la persona que tiene una discapacidad es importante que lo escuchen, para el otro también. Y esa persona también ejerce un efecto sobre nosotros. Esto es importante y es importante que lo sepan y que se le valore. O sea, es sumamente importante la valoración de, bueno, para vos es importante esto, para mí es importante esta otra cosa. Bueno, ¿cómo armamos? O sea, por supuesto, si yo soy la psicóloga o la asistente o la auxiliar, lo mío no es lo más importante, esto está súper claro. Pero sí que la persona con discapacidad sepa que lo que ellos hacen tiene un efecto sobre el otro. Y por otro lado, el vínculo social, la red social, es sumamente importante. Esto de centrarse en la persona es centrarse en la persona, es centrarse en su familia, es centrarse en los que lo atienden. Es una red social importante. Hay cuestiones que se imponen más allá de lo que uno quiere. Las personas se enamoran, las personas sufren, las personas le duelen cosas, más allá de que las instituciones o el resto no quieran. Muchas veces en las instituciones pasa que las familias, yo trabajé casi toda mi vida con discapacitados adultos.
Entonces llega una familia con un discapacitado adulto porque, bueno, que ya no puede más, porque hay un montón de cuestiones y entonces desde algún lugar, bueno, van a descansar. Es como un alivio traerlo a la institución, ¿no? 4 horas u 8 horas o la internación. Y claro, y de repente se enamora. Eso termina siendo un problema. Como yo lo traje para que me solucionen algo y ahora el chico dice que se quiere casar, que quiere tener hijos, que quiere enamorarse. Y ahí, miren, es una ebullición, a veces en la institución y a veces en las familias también. Pero como ahora tiene un novio y ahora dice que se quiere casar y ahora dice que quiere tener hijos, ¿y qué hacemos? Esto es siempre, no sé si acá pasa, pero es como todo un tema. Entonces es como al final yo lo traje para resolver un problema y me estoy llevando otro problema, que es que ahora se me quiere casar. Estaba vivo. Claro, estaba vivo. Por eso yo siempre digo hay que escuchar al paciente. Porque, por ejemplo, muchas veces siento en este tema puntual, que es un tema que siempre, por lo menos en las instituciones que yo estuve, siempre ha surgido, los pacientes se ponen de novio, depende, y a veces están por años y años y años de novio, nunca plantean otra cosa. Yo he tenido pacientes que dicen, por 20 años consecutivos, cuando sea grande me voy a casar. Son adultos, o sea, yo los recibo adultos. Y dicen, cuando yo sea grande me voy a casar. Entonces, si uno escucha desde uno, o yo quiero tener un hijo, bueno, para tener un hijo hay todo un proceso. No es que voy y tengo un hijo, o sea, es fácil, pero hay un proceso. Es fácil, pero no tanto. Lo que digo es, entonces a veces el hecho de que la persona manifieste un deseo no nos tiene que asustar. Una de las cosas que muchas veces hemos hablado por ahí con Raúl es, a veces cuando llegan los pacientes a la institución, voy a hablar a grandes rasgos. Se reciben 2 tipos de pacientes, por decirlo de alguna manera. O los tiranos, los pacientes tiranos que en la casa hacen todo porque pobrecito es el discapacitado, entonces quiere coca, le damos coca, quiere caramelo, le damos caramelo, entonces se convierten, la verdad que más allá de la discapacidad, en unos tiranos. Y si no, los pobres niños angelados que son, bueno, nada, ni una cosa ni la otra. Entonces, por esto es importante también escuchar a la familia. Por eso es importante ver el contexto social. El modelo centrado en la persona sitúa su foco en las capacidades y habilidades de la persona, y los centrados en el servicio se centran en los déficits y las necesidades. Yo voy a ir agregando ejemplos de la vida cotidiana. El centro de día, no, pero si este hogar es de moderado, ¿cómo la tele nos mandó un esquizofrénico? ¿No? Claro. El servicio centrado el modelo centrado en el servicio. En realidad, si está centrado en la persona, quizás puedan convivir como en una familia, el tío con esquizofrenia y el nieto con retraso moderado. O puedan vivir, o tengan que aprender a vivir, o tengan que pelear para poder vivir, qué sé yo, las cosas que pasan en la vida. O quizás después no puedan convivir. Su intervención es global y hablan de planes. En la otra se interviene más sobre conductas concretas, deficitarias, alteradas, sobre la patología es lo que se mira. Se comparten decisiones con usuarios en la central de la persona, amigos, familias y profesionales. Esto era lo que yo les decía de la familia y la red social. Y en el central del servicio depende exclusivamente de los profesionales y de la planificación de los profesionales. Vieron que no sé acá, pero en este momento, pero siempre es como que hay que planificar, siempre estamos atrás de las planificaciones. Hay que planificar y hay que, por supuesto, hacer que encaje con la planificación, porque después hay que evaluar esa planificación. Entonces, planifico para todo un grupo y después me pasa que no, que alguno no encaja con esa planificación. Y después terminan pasando cosas, no sé si en todos lados, pero uno termina finalmente ni siquiera adaptando al paciente, adaptando el discurso a la planificación. Ya es, o sea, uno termina escribiendo algo que se le parece, pero está lejos de la realidad. Se ve a la persona dentro de la comunidad y en su entorno habitual. Esto la verdad que en APAM particularmente se valora muchísimo. Y en el modelo centrado en el servicio encuadran a las personas en el contexto de los servicios sociales. La persona acercan descubriendo experiencias comunes, se distancia a las personas enfatizando sus diferencias,
se esboza un estilo de vida deseable con un ilimitado número de experiencias deseables, y no se planean la vida compuesta de programas, números limitados. Bueno, el otro se centra en la calidad de vida, se centran en cubrir plazas de servicio. Esto es sumamente importante porque vieron bueno, ¿cuántas camas hay? ¿Cuántos pacientes pueden entrar? Sería centrado en el servicio. En cambio, el otro es centrarlo en la calidad de vida del paciente o de la persona con discapacidad. El modelo centrado en la persona crean equipos de planificación centrados en la persona para solucionar los problemas que vayan surgiendo. Y en el otro se confían en equipos interdisciplinarios y lo que el equipo dice, que todos lo deben haber visto esto. Bueno, y entonces se reúne el equipo de profesionales, que es re lindo, y bueno, vamos a hacer tal cosa, pero paciente... Sí, muchas veces la realidad del servicio después se fue el equipo y pasa por otro lado, digamos. Dice, ¿por qué no vienen estos todo el día? Esa es buenísima. Claro, vienen una hora, toman café. Esa es buenísima. Bueno, a mí me ha pasado, la psicóloga, claro, vos porque venís una hora y te vas, pero después hay que aguantarlo todo el día. Y sí, la realidad es que sí, yo voy una hora y me voy. Y hago y digo lo que veo en esa hora. Por eso es importante la comunicación y la buena comunicación entre la persona que está todo el día, la que vive con el paciente, la que pasa en centro de día, el que viene una hora. Porque la realidad es que el psicólogo no está para estar con el paciente, ni el psicólogo, ni el terapista ocupacional, ni el director del servicio, para estar con el paciente las 24 horas, ni para ir a pasar la noche con el paciente. O sea, pero sí tiene que saber lo que pasa a la noche. Si el paciente no duerme, o el psiquiatra o el médico. Por eso es importante la comunicación entre los profesionales o las personas que atiendan a la persona con discapacidad. Se organizan acciones en la comunidad para incluir usuarios, familias y trabajadores. Las reuniones son de profesionales, responden a las necesidades basándose en responsabilidades compartidas, y la otra es en los puestos de trabajo. Los servicios pueden adaptarse y responder a las personas, en la otra no, el servicio no se adapta a la individualidad, el individuo tiene que adaptarse al servicio. O sea, si la modalidad del servicio es esta o el grupo en el que estás, muchas veces uno ve, bueno, hoy vamos a hacer tal cosa, y por ahí no, alguno de los chicos, alguna persona no tiene ganas, bueno, pero hay que hacerlo. Y entonces eso genera a veces mucho desajuste en la institución o en el profesional o en el maestro o en el auxiliar en quien está a cargo, porque vino con algo planificado y alguno no quiere o no tiene ganas. Otra de las cosas es, las iniciativas valen la pena incluso si tienen un pequeño comienzo y centrado en el servicio las cosas se hacen a gran escala. En el centrado a la persona se utiliza un lenguaje familiar y claro, y en el otro un lenguaje clínico y con tecnicismos. Los profesionales, sobre todo, esto es un déficit o una deformación profesional, como que hablamos en términos profesionales, y la verdad que a la persona con discapacidad, a la familia, eso no le importa. Lo que necesitamos es que se entienda lo que estamos diciendo, y que el paciente, sobre todo si hay algo que no va a poder hacer o que sí puede hacer, que lo pueda entender, o sea, que uno pueda escuchar y que ellos también puedan entender lo que le estamos diciendo. O sea, la atención y lo importante es el paciente. Entonces, si yo tengo que repetirlo y le tengo que enseñar 20 millones de veces a hacer algo, y quizás no lo aprenda nunca. Si uno no tiene constancia, paciencia y tolerancia a la frustración, no es el trabajo. Hay que ir a trabajar a otro lado donde hay otros trabajos que se requieren menos tolerancia. Los fundamentos básicamente son escuchar y respetar a la otra persona, la ética, que tiene que ver con la dignidad, esto que hablábamos al principio. Bueno, la legalidad, que es el marco legal dentro de lo que uno puede o no puede, el poder explicar esto se puede o esto no se puede, de acuerdo a lo legal. Y el conocimiento científico, porque si no, caemos en bueno, lo hacemos de onda. No lo hacemos de onda. Hay que formarse, hay que estudiar,
Acá yo les estaba hablando de este hombre que empezó a laburar hace, qué sé yo, más de 50 años. Entonces, si hay gente que hace más de 50 años que está escribiendo y estudiando estos temas, por supuesto nosotros no pretendemos en una jornada salir sabiendo todo, pero hay que tener un marco teórico, si no las cosas no van. Para desarrollar la autonomía voy a tratar de ir más rápido. Es conocer a la persona, apoyar su identidad y el proyecto de vida. Esto tiene que ver con lo que habíamos dicho, la biografía, tratar de reforzar las redes sociales, las cosas que la persona puede hacer, cuál es el plan de atención, valorar lo que cada persona puede hacer, darle un valor positivo a lo que se vivió. Esto es súper importante porque si no uno siente que al final es para nada, y tratar de valorar lo que fue pasando es importante, y poder escuchar cuáles son los deseos pendientes y ver cuáles se pueden cumplir. Esto que hoy decía Cristina, ¿no? Bueno, esto se puede o esto no se puede, y trabajar sobre eso. Después la otra es favorecer la elección y el control sobre el entorno, o sea, mantener hábitos. Esto es súper importante. El tema de mantener hábitos es importante. Y si uno por algún motivo no los va a mantener, es necesario explicárselos. O sea, a veces uno dice, no entiende, expliquen, siempre algo se entiende. Aunque sea poquito, algo van a entender. A veces uno dice, no te gasté en explicarlo, dicen, si no entienden, algo va a entender. Quizás no entiende todo lo que uno dice, pero no importa, con que algo mínimo llegue, ya es un montón. Bueno, preguntarle a la persona por las preferencias, esto es fundamental, qué cosas quieren, qué les gusta, si se puede darle la oportunidad de elegir. A veces hay cuestiones básicas, pero bueno, uno sabe que sobre todo en las instituciones, bueno, para comer hay tal comida, para todos es lo mismo, y por ahí algún paciente, alguna persona no le gusta, y a veces no es tan difícil preguntarle, bueno, ¿qué te gusta? Y ese día se puede hacer un cambio. A veces hay cambios. Yo me acuerdo de un paciente que no comía en una institución que yo estaba, el día que había fideos con, ¿cómo se llama? Con boloñesa, y él no comía, y un día que no le gustaba la boloñesa, no la pavada, estaba el fideo blanco ese día. O sea, a veces hay cosas mínimas que si uno no las pregunta, no lo sabe. Poner en valor a la persona es reconocer a la persona, darle el lugar que tiene. Vieron que ahora se usa un montón esa palabra. Visibilizar las fortalezas, trabajar sobre esas fortalezas, sobre sus capacidades. Y por ahí una de las cosas es adaptar las actividades para que la pueda hacer. Esto que yo decía, uno llega con una actividad y por ahí no todos la pueden hacer. Bueno, ¿qué adaptaciones se pueden hacer para que todos puedan hacer algo y no que estén 5 trabajando y uno mirando? Y por último, conciliar seguridad, autonomía y bienestar emocional, que es analizar la situación de cada paciente y también saber cuáles son los riesgos. Porque una persona puede querer algo, pero eso puede implicar un riesgo. Entonces uno tiene que evaluar, bueno, ¿cuál es el riesgo? ¿Y qué es lo mejor? O sea, donde hay un riesgo de vida, bueno, hay que actuar directamente. A veces uno puede consensuar con el paciente y con la familia, bueno, esto no podés, pero si podés esto, porque esto es un riesgo. Bueno, esto es importante. Y una de las cosas que acá lo dice es como registrar este tipo de cuestiones, anotarlas. Que viene el del otro turno, empieza las puteadas. ¿Quién hizo? Bueno, dejar anotado esto. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se cambió? ¿Por qué se cambió la estrategia? ¿Por qué si había tal cosa se cambió a tal otra? Porque tal paciente le pasó esto, entonces hubo un cambio, pero un cambio que fue consensuado y que fue pensado. O sea, no un cambio sí porque sí. Esto sería todo. Básicamente es un pantallazo grande, todo esto es la teoría, después hay que llevarlo a la práctica, hay cosas que son más fáciles, hay cosas que son más difíciles. Esta semana falleció un señor que por ahí algunos lo conocen, que se llama Aaron Beck, que tenía 100 años, ya estaba en edad de morirse. Es el padre de la terapia cognitiva y fue un pionero en todo esto de
psicoterapia, y él tenía una frase que era: no crean todo lo que piensan. A mí me parece fantástica. No se crean todo lo que piensan, porque uno tiene habitualmente la convicción de que lo que uno piensa es la verdad. Entonces, una de las cosas que a mí me parece fundamental, yo lo diría en la vida, pero más para trabajar con personas, no solamente con personas con discapacidad, con personas, es no creer que lo que uno piensa es la verdad y que uno tiene el saber. Por eso es importante la escucha atenta, quiero decir, no la escucha de oído, sino mirar al otro, conocer al otro, sino uno cree que lo que uno está haciendo, uno confía en lo que uno hace, no está mal, y uno se cree algo que por ahí no es lo que al otro le parece, o lo que el otro necesita. Bueno, muchas gracias.